ese momento eras la expositora más joven de Colombia Moda. A veces creemos que necesitamos estar súper listos para iniciar los procesos. Que mis papás jamás me incapacitaron mentalmente, como que eso es un tema de grandes. Yo dije, yo tengo dos opciones en este momento. O me dedico a ver Netflix, a hacer pereza, a aprovechar, o me dedico a hacer lo que nunca he podido y es a estudiar, y dije, me voy a meter a 1000 cursos. Como mantenerse en equilibrio porque tienes 20 años. Cuando yo estoy en desbalance, me empieza a ir mal en todo, o sea, es como los munditos intensamente. Estar en mi generación más con personas que me dupliquen o me tripliquen la edad en el mundo empresarial, me ha puesto en una posición muy chévere porque me muestra las cosas buenas de mi generación y las no tan buenas. Yo como que a veces caigo en el miedo de sentir una presión, como empecé tan chiquita, como mucho y que sigue, que el mundo es de los doers, de las personas que hacen, de las personas que logran. Hey, ¿qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos. Nueva semana, nuevos episodios, nuevas historias por contar. Bienvenidos. Bueno, estoy súper emocionada hoy de presentarles la invitada porque, ¿cómo les parece que tenemos historia? Yo creo que ella no se acuerda. Imagínense que, como ustedes saben, que esta temporada está full dedicada a personalidades que tengan que ver con el tema de la moda. Yo a Lolita la conocí en Colombia Moda. No te creo. Sí. Yo trabajaba en Hora 13 Noticias y en ese momento esta mujer era la noticia porque era la emprendedora más joven, la expositora Sí, más claro. joven. Y me acuerdo que el stand era pues como llegando a caja de madera, Sí. era un stand pequeño, casi no tenías prendas y por cosas de la vida, desde el año pasado como que me aparecías y yo, wow, miren, me da escalofrío. No. Esta mujer ha crecido demasiado. Ay, gracias. Así que, Lolita, bienvenida. Mil gracias, esto pues no tenía ni idea, literal, me lo diste de sorpresa, me encanta que tengamos historia en ese momento, porque fue muy importante para mí. Ese Colombia Moda cambió literal la vida para siempre. Total, en ese momento eras la expositora más joven de Colombia Sí. Moda. Y para todos los periodistas de entretenimiento era como que, wow, tenemos que contar eso. Y me acuerdo que, no sé si estaba tu mamá, creo que era tu mamá, como que nos decía, sí, todavía no tenemos como muchas imágenes de apoyo, pero nosotros les mandamos. Y eso me parece súper importante porque a veces creemos que necesitamos estar súper listos para iniciar los procesos y tú realmente eres una muestra de que hay que empezar con lo que Hay que empezar. ¿Qué ha cambiado de la Lolita? Es que ya no sé cuántos años tiene. No, ya tengo 20 y en ese momento tenía 16. 16. Me tocó entrar con permisos porque era ilegal que los menores de edad entraran a Colombia Moda. Es más, yo me acuerdo que mucho antes, a mí me ha encantado la moda toda la vida y mi mamá ha trabajado siempre como en ese mundo. Y con los patrocinadores de maquillaje, todo. Entonces la invitaban a los desfiles, le daban las entradas y me invitaban, pero yo no podía entrar. O sea, hacía todo por entrar y no podía entrar porque era ilegal en ese momento que lo abrieran pues como para menores de edad.
Y cuando ya tuve esa reunión en Inex Moda, presenté la marca, Carlos Botero me dijo, yo quiero que tú estés en Colombia Moda. Ahí también yo le dije, Carlos, esto hay que abrirlo para la gente más chiquita, porque es que es el futuro de mucha gente que le interesa este tema y que nota que uno se puede ir metiendo de una vez en lo que le gusta. Y desde eso creo que ya es literal, abrimos paso para la gente como más chiquita y me pareció una nota como ese momento. ¿Y qué ha cambiado esa Lolita de ese momento? Eso fue 2021, ¿cierto? Sí. No, demasiadas cosas. Para mí, me acuerdo perfecto que la primera entrevista que tuve fue con Telemedellín, me llamaron, yo estaba súper nerviosa, yo dije, ¿qué es esto tan miedoso? En vivo, me tocaba ir como a la sede por la noche después de la feria, también me tocó abrir el evento inaugural y yo pues tenía mucho miedo porque era como mi primer paso así grande, yo chiquita, era la niña más penosa de todo mi colegio. A mí una profesora y todo me dijo que tenía problemas para hablar, pues que citaron a mis papás a decirles que yo no hablaba, que probablemente tenía un problema, que me llevaran al médico y me llevaron a donde la pediatra y la pediatra dijo, no, es que es un exceso de pena. Entonces, para mí, pues desde que estaba chiquita, eso fue más o menos a los 10 años, empecé una terapia y ya llegar a estos momentos un poquito mucho más entrenada, yo ya era más fresca, pero en ese momento me seguía dando susto ese tipo de cosas y ya como que uno va chuleando esos momentos y ya pues si me invitan a una entrevista, a un podcast, me siento mucho más tranquila. Entonces yo creo que la vida le va poniendo unos retos y a medida que, pues ya no son entrevistas, sino que son reuniones con personas muy importantes donde uno tiene que llegar a en 5 minutos, 10 minutos, hacer una presentación clara, elocuente, que te crean a pesar de la edad y que te tomen en serio a pesar de la edad. Entonces, sí, yo creo que desde ese momento Be Surreal y yo hemos tenido muchísimos retos que de a poquitos van subiendo, entonces uno se va teniendo como más caparazón, por así decirlo. Y más de experiencia. Lolita, exacto, para quienes no saben, tiene una marca de vestidos de baño que además tiene un tema súper lindo con la sostenibilidad. Pero yo siempre me he preguntado, una niña de 16 años, hoy tienes 20, sigue siendo supremamente joven para ser ya toda una empresaria, ¿cómo es la construcción de esa Lolita a diario para que a los 16 años ya dijera, o sea, voy a montar una empresa? Porque uno dice, bueno, va adquiriendo hábitos con la edad, va adquiriendo pues como un poco más de experiencia, pero en ese momento tal vez no estabas lista, pero tuviste como esa convicción. Entonces, ¿qué pasaba de pronto en tu día a día y en la construcción de tu ser para tomar como esas decisiones? Sabes que yo creo que ese tema va súper conectado a mis papás y yo lo he hablado mucho y lo he contado mucho y es que mis papás jamás me incapacitaron mentalmente como que eso es un tema de grandes, obviamente me imagino que habían temas de grande cuando yo estaba chiquita en mi casa, pues ya está todavía, que de pronto ellos tienen que hablar solos, pero jamás me dijeron, Lolita, salte que necesitamos hablar un tema de grandes o esas noticias no las entiendes porque es un tema de grandes. Les preguntaba, pues estaba pasando algo políticamente en otro país y ellos me explicaban y no me decían es un tema de grandes como uno ve a varios papás hacer, como que no, más grande. Entonces yo a medida que fui creciendo me fui criando en un entorno muy así, pues como ningún tema es complicado para no entenderlo, siempre va a haber una manera de entender las cosas, obviamente no me lo van a contar de la misma manera que se lo cuentan a una persona de 40 años, pero sí a una niña y hay como la manera de entenderlo. Entonces, yo empecé en la pandemia, es que te lo juro que yo me acuerdo cada vez que me hacen la pregunta y yo digo, es que ni sé, o sea, yo de un momento a otro empecé, eso es lo que yo siempre digo, uno tiene que empezar, porque si no, entre demasiada planeación, demasiado pensar lo que voy a investigar, obviamente esa parte es muy importante, pero uno tiene que empezar y yo en ese momento empecé, nos encerraron en la pandemia, soy hija única, mis papás en comités de crisis por todo lo que estaba pasando, yo sola en la casa, yo dije, yo tengo dos opciones en este momento,
o me dedico a ver Netflix, a hacer pereza, a aprovechar, que eso fue lo primero que hice las primeras semanas y me supo a cacho porque te lo juro que me empecé a sentir súper mal. Yo siempre he sido súper activa, voy al gimnasio, entreno, hago cursos, hago un montón de cosas y en la pandemia yo dije como es el momento de descansar, lo que todos pensamos como listo, nos van a encerrar un ratico. Es más, en el colegio, cuando nos dijeron las vamos a mandar para la casa, nosotras dijimos felices, no, pues no, nunca dimensionamos obviamente lo que venía, yo creo que nadie lo alcanzó a dimensionar en esa dimensión, valga la redundancia, pero como que felices porque íbamos a poder descansar y yo dije voy a descansar y descansé y ya no era capaz de descansar más y yo sabía que me iba a deschavetar, entonces yo dije o sigo por este camino o me dedico a hacer lo que nunca he podido y es a estudiar, a hacer las cosas. Yo soy nerda en ese tema, me gusta estudiar, la verdad me parece una nota, obviamente los temas que me gusten y dije, me voy a meter a 1000 cursos. Y me metí a cursos de todo, pues hasta de trenzas, de bordados, de cocina, que nunca aprendí, nunca aprendí la cocina, y finanzas, mercadeo, un montón de cosas y me empecé a inspirar. Yo ahí tengo un tema que es llenar la nevera, que me lo enseñó mi mamá, y es uno siempre estar, si uno tiene una nevera con un huevo y mantequilla, tú haces huevo revuelto, huevo frito, pues es una analogía. Pero si tú vas y buscas y compras tomates, espinaca, varias cosas, vas a poder hacer muchas otras cosas distintas. Entonces el cerebro funciona como una nevera, tú lo tienes que nutrir de cosas distintas. Entonces eso fue lo que yo empecé a hacer. De todo, nada se conectaba con nada. En la pandemia empecé de curso a curso, como al final de cada curso era el proyecto, entonces que haga el proyecto de no sé qué, y yo pues lo voy a empezar a hacer de una marca y empecé y iba haciendo otros cursos y entonces después cursos de logos y empecé a hacer el curso de logos y llegué a quiero montar una marca, le dije a mis papás y ellos me dijeron como listo, sí, dale, proyectico de pandemia por goma, pero a medida que iba haciendo más y más fui empezando y como que nunca me dio ese susto de no voy a ser capaz. La edad, cuando yo vine a caer en cuenta de la edad, fue en Colombia Amor, literal, que todos los medios me preguntaban como, pero tú ¿cuántos años tienes? Y yo 16, es más, yo ni caí en cuenta que no podía entrar a la feria, que era la expositora más joven de la feria, no tenía ni idea, entonces fue en ese momento como que caí en esa realidad, pero nunca dije no voy a ser capaz, sino que yo arranqué. Y hoy en día, algo que me da mucha curiosidad es cómo mantenerse en equilibrio porque tienes 20 años, o sea, hay muchas cosas que Sí. también en el ámbito social se viven a esa edad y además tienes personas a cargo, no Ujú, sé si actualmente todavía sigues siendo la diseñadora de la marca, ujú. tienes reuniones, entonces, ¿cómo está ese balance sin perderte por decir algo Ujú. como las cosas de tu edad? Ese es un tema muy importante que a medida que ha pasado el tiempo siempre ha sido un tema por manejar, que cuando yo estoy en desbalance me empieza a ir mal en todo, o sea, es como los munditos intensamente. Sí. Cuando uno se apaga, uno está más bajito, me empieza como a afectar en los otros. Entonces soy muy consciente, no es que me salga, sino que soy muy consciente de que tengo que mantener todos esos mundos en balance. Esos mundos son mi familia, las amigas, el trabajo, también con redes sociales, creando contenido. Empecé con una agencia hace 1 año y medio, 2 años más o menos, entonces ese también es como un trabajo, pero lo disfruto mucho, más visualidad. Entonces lo primero es tener esa conciencia que tengo, o sea, por más que o me esté dando perecita y diga, no, es que ya trabajé demasiado, salgo con mis amigas. Este mes, pues, si ellas escuchan esto, me van a decir falsa porque este mes, hace por ahí 1 mes y medio no nos vemos, pero de verdad que sí tratamos como de encontrarnos y hacer y sacar esos raticos. Es difícil, obviamente, con la universidad he tenido la ventaja y el privilegio también con el colegio que han sido súper flexibles conmigo. Lo primero es uno contar, uno como que tiene que contar las cosas y pedir ayuda. Entonces yo me he sentado con mi jefe de carrera, ella es hermosa, es demasiado especial y le digo, Juli, mira, cuando empecé a estudiar, le dije, Juli, te quiero hacer una reunión para contarte un poquito de Be Surreal. Entonces le hice la presentación de la marca como si fuera una multimarca,
cualquier persona, o sea, le dije, Juli, probablemente me va a tocar faltar algunas clases, me va a tocar hacer algún viaje, ir a ferias y me va a tocar faltar a la universidad. Y ella me dijo, tranquila, nos encanta, nos encanta, nos encanta que estés viviendo esto, full apoyo y desde eso todo el apoyo del mundo. Entonces también uno mostrar y contar para, pues, hablar con esas personas que uno sabe que le pueden ayudar para que te faciliten un poquito. Entonces, si yo falto a la universidad, también mis compañeros son súper chéveres y me ayudan con la información, me pasan lo que hicieron en la clase y es como ir encontrando la manera de encontrar ese balance. Y otra cosa que me ha gustado mucho de vivir en estos dos mundos, que justo esta semana estaba pensando en eso, es que obvio, yo vivo con mi generación Z y estoy todo, o sea, yo un viernes cierro el computador y salgo con mis amigos, el fin de semana también, el lunes ya sí arranco otra vez juiciosa, hago ejercicio porque es literal mi mindfulness en el día. Si yo no hago ejercicio, me empiezo a volver como Gárgamel, así me dicen en la casa, el de los pitufos, Sí. el bravito, sí. El Entonces, sí, es mantener esas cosas que dan bienestar que me obligue. Y levantarme a las 4:30 de la mañana me cuesta. Hoy, por ejemplo, casi no me levanto, estaba lloviendo horrible. Pero yo sé que si no voy, el sentimiento después de no ir me va a afectar el día. Entonces es tener conciencia, conciencia. Y lo que te estaba contando, que estaba pensando esta semana, es que estar en mi generación más con personas que me dupliquen o me tripliquen la edad en el mundo empresarial, me ha puesto en una posición muy chévere porque me muestra las cosas buenas de mi generación y las no tan buenas y esas tradiciones que hemos perdido mucho de las generaciones anteriores. Sabes que literal ver noticias, literal, uno como que yo veo que somos una generación completamente digitalizada y me parece espectacular, estoy súper a favor porque es tener todo a un clic, o sea, si tú quieres aprender, a un clic. Si tú te quieres entretener, a un clic. Si quieres conversar con alguien, a un clic. Pero, ¿qué pasa? Hay que como curar mucho esas cuentas que uno sigue porque nos puede pasar y a mí también me toca hacerme esos recorderis de vez en cuando para uno no perder los pies de la tierra porque empiezas a ver cosas pues en redes sociales de, no sé, que no son tan relevantes, obviamente es súper importante un balance, pero lo que está pasando en Colombia no tenemos ni idea, lo que está pasando en el mundo no tenemos ni idea, entonces el hecho y esa tradición de uno sentarse a ver las noticias, o en nuestro caso no es sentarse a ver las noticias porque yo creo que, o sea, yo en mi televisor ni siquiera tengo el canal como para pasar los canales, pero uno empezar a seguir cuentas de noticias y enterarse un poquito, porque de verdad que eso sí nos falta demasiado. Yo en las clases lo veo, que los profesores siempre son, ¿qué está pasando hoy? ¿Quién me dice una noticia? Y la mayoría mudos. Entonces eso es algo que sí me he retado más en estos últimos años, de estar un poquito más informada, porque en cambio tú llegas a una reunión y el tema, mientras uno se sienta en la reunión y empieza como a organizarse, viste lo que pasó, qué opinas y ya, entonces uno tiene, eso me obliga un poquito como a esas costumbres que se han ido perdiendo y esas son muy chéveres, pero también obviamente veo las otras cosas tan chéveres que tenemos como generación. Lolita, por ejemplo, ahora hay un término, yo soy muy mala para el inglés, esa va a ser una tarea para este año, pero tú me vas a entender. Uh-huh. Y es un concepto que habla de los privilegios que tienen las bonitas, ¿cierto? Uh-huh. Las mujeres que son muy bonitas y como el Uh-huh. acceso, pero que al mismo tiempo eso también les cierra algunas puertas porque dicen, ay, esta persona no es tan amigable, es Uh-huh. creída o no va a conversar conmigo. Tú eres súper linda, Ay, además eres gracias. súper joven y empresaria, tienes que tener muchas reuniones. ¿Has sentido eso en algún momento? Como que te hagan de pronto un poquito de distancia por lo linda, por lo joven, por lo inexperta, por decirlo así. ¿Sabes? Si he estado escuchando eso, ese término, no lo he, la verdad, siendo súper honesta, no me he quedado viendo los videos, entonces no sé cómo qué opina muy bien la gente, pero en mi caso, obviamente, si uno vive cositas pues en el colegio, pero sabes que yo como que no le pongo tanta atención a esos temas.
si uno se enfoca en eso, entonces otra vez uno vuelve y se incapacita, entonces se pone un limitante más. Entonces no, pues es más, como que nunca había sido como consciente de ese tema. Creo que he escuchado como entre amigas que se hacen como el lado Sí. maluco. También esas no son amigas, ¿sí me entiendes? En mi grupo de amigas nosotras somos unidas, nos apoyamos, nos celebramos los logros de cada una. Somos, por ejemplo, mi amiga Amalia empezó a hacer un curso de personal shopper, la más tesa, todas comentamos, somos felices, le mandamos las fotos, otras modelo, entonces le tomamos foto en la calle. ¿Sí me entiendes? Como que nos rodeamos de puro... Sí, como ese poder Amor, femenino, apoyo. ese apoyo. Y las amigas que no han sido así, pues la verdad no están como en la vida. Pero en este momento no se me ocurre como que me haya pasado. Es que me coges en frío en este tema porque no lo he vivido y... O sea, sí lo he vivido, ya que lo pienso, pero no le doy la importancia a ese tema y como que generarme ese limitante como no. Entonces, y esa prevención también, porque no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado con temas distintos que uno llega prevenido a hablar con alguien o uno llega prevenido a alguna situación y uno encuentra muchísimos más puntos en Sí. contra. Hay que Entonces darse la es oportunidad de vivirlo como por uno total, mismo. uno es dejar los sesgos y llegar y vivir las cosas y experimentarlas. Y de verdad que si hay una persona que está enfocado en eso del pretty privilege y que entonces que no porque es más linda o que no porque no es una persona que te va a agregar valor porque pues el nivel de madurez no creo que sea mucho si se fija en ese punto. Entonces yo creo que esas cosas uno repelente en la vida, o sea, que resbalen, Me porque si encanta. no... En la primera temporada del podcast, por alguna razón, casi todas las personas que venían estaban como sanando algo, ¿cierto? Ujú, Y tal vez, bueno, yo tengo 28 años y soy de otra generación, no ujú. pues tan allá, pero No, cero achado. pero yo sí veo que ahora hay como más conciencia, como más inteligencia emocional, Ujú. más ser consciente de tus talentos, también de tus debilidades. Entonces, hablando como del tema del interior, ¿cuáles son esas cosas de pronto que sí te han afectado? Porque de todas maneras tienes una vida en equilibrio, pero no faltan como esas Claro. cositas que tú dices, pucha, ¿y cómo las has trabajado? Yo como que a veces caigo en el miedo de sentir una presión, como empecé tan chiquita, Sí. como huepucha, ¿y qué sigue? Pues, o sea, si esto ya entré a Colombia a mis 16, obviamente tengo mucho, pues no es lo más enorme, pero para mí en mi camino sí ha sido algo que ha marcado como, pues es muy importante, como ese susto de lo que sigue, con qué voy a descrestar, pero más es el ego hablando Sí. de si ya mostré esto, si ya hice esto, entonces la gente que va a pensar si no hago algo distinto, pero yo creo que ahí esos miedos aparecen y uno muchas veces tiene que entender que el ego habla demasiado y hay que aprender a saber qué es el ego y decir, no importa, o sea, no importa, un pasito a la vez, sí, como no dejarse meter y absorber por ese miedo, pero obviamente hay momentos donde uno, por ejemplo, estoy clavada en la universidad, estoy clavada en, pues creando contenido con la agencia, han pasado cosas muy chéveres y de pronto eso me pasó el año pasado, Be Surreal, ya pasó la feria, ya pasó la colección, ya estamos es como activando las ventas por el e-commerce sin moverlo mucho y como que me empieza a dar qué hago, qué hay nuevo, con qué voy a seguir. Entonces ese sí puede ser un miedito. Y lo otro que también me cuesta mucho es el balance. Soy muy dependiente en el balance, demasiado dependiente. Y uno la vida no siempre la va a poder tener en balance porque tan fácil como estar en temporada de exámenes en la universidad, me toca bajarle un poquito a los otros dos temas, pues en general a todos los otros temas, o si estoy con feria, con Be Surreal, tengo que bajarle un poquito entonces a la universidad. Y uno nunca va a poder estar como así completamente derechito y me cuesta no, pues como o sea, entenderlo full, que no va a estar así, entonces eso me da duro no ser tan dependiente del balance, ¿Y porque cómo vuelves como a tu centro? buscando el balance es que no lo he logrado, no lo he logrado al revés.
pues cuando me estoy sintiendo así es porque tengo algo desbalanceado. Entonces, por ejemplo, hubo una época, estábamos viviendo en Llano Grande, porque acá en Medellín estábamos haciendo una reforma en el apartamento y nos tocó irnos. Y yo siempre voy al gimnasio pues de acá de Medellín, que me quedaba abajo, a las 5 de la mañana, desde el colegio, por ahí desde noveno, tenía ese hábito con mi papá, y viviendo en Llano Grande no podía bajar a las 5 de la mañana porque me tocaba salir, pues levantarme a las 3:30 para estar lista a las 4 y bajar para poder estar acá a las 5. Entonces tampoco era viable. Y nunca me acomodé con ningún gimnasio arriba. Empecé a ir a unos, pero entonces faltaba y no era tan constante. Y ese completamente lo desbalanceé, o sea, lo dejé a un lado y me dio muy duro, y en todo empecé a ver que literal empecé a disminuir como mi fuerza y mi rendimiento en lo otro. Entonces mi solución fue volverme a obligar a que tengo que hacer eso. Pues sí, ¿me entiendes? Todavía no he soltado la dependencia en el balance, pero pues en este punto, si uno sabe que eso es lo que te va a solucionar las otras cosas, pues hay que empezarlas a hacer, y siempre y cuando sean pues cosas buenas, porque obviamente adicciones y otras cosas sí, obvio no, cancelado, pero pues el ejercicio antes es algo súper vital para la vida, entonces... Sí. A mí, por ejemplo, el tema de los hábitos me ha costado mucho. Siento que apenas empecé a adquirirlos como el año pasado, y este año cada vez como que toman mucha más fuerza, y el mensaje que yo siempre doy es que, o sea, lo que te funcione. Total. Pues si te funciona ir a las 5, listo. Total. Si a ti te funciona ir en la noche, maravilloso. Completamente. Y que muchas veces no identificamos como por estar mirando afuera cuál es el privilegio de nosotros. Ah, bueno, el tuyo es ir a las 5 de la mañana, maravilloso. El mío puede ser ir a las 11 de la mañana, no sé, porque no tengo que madrugar, Total. porque empiezo mi día un poquito más tarde. Entonces, y también como cuál es el ejercicio que te gusta, pues no tiene que ser el mismo mío. Completísimamente, a mí me ponen a trotar y no he sido capaz, he intentado, he hecho 5K, 10K en maratones, y hoy en día tú me pones en una banda y un minuto pasa como una hora. Entonces, si yo me levanto a hacer eso, no me voy a levantar probablemente. Exacto, hay que probar varios y salirse y retomar hasta que uno diga, este es el que a mí más me gusta. Total. ¿Sabes qué es otra cosa que me estás acordando? Un tema, y es compararse. Yo creo que todos caemos en eso. Yo he caído en eso, especialmente con la marca. Uno ve como otras marcas mucho más grandes. Visureal, pues en ese momento apenas estaba empezando. Todavía es una marca muy chiquita comparada con las que ya están en todos los países, han hecho cosas brutales. En ese momento yo me dejaba llevar un poquito más, pero hoy en día es tener la conciencia, todo es de conciencia, pero es tener la conciencia es el proceso en el que uno va, está súper bien enfocarse en uno y cambiar la imagen como de los otros a que se vuelva inspiración, porque si uno se compara, empieza a minimizar lo que uno es, o a ver más chiquito, a dejar de verle potencial, a querer hacer otras cosas porque esta persona lo está haciendo, porque esto le está funcionando a otras personas, y no necesariamente lo que les funciona a otras es lo que te funciona a ti. Sirve en el emprendimiento, también funciona para el gimnasio. Por ejemplo, las personas que van a entrenar a las 6 de la tarde, las admiro impresionante, porque es que para mí, yo ya a esa hora no tengo nada de energía. Entonces, es dejar de compararse. Yo sé que decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil, pero entender que lo que le funciona a los otros no necesariamente te va a funcionar, y verlo también como inspiración. Pues. Y además, volviendo como a lo que consumimos, lo que hablabas de las noticias y de todo el mundo así como tan digitalizado, es que en las redes sociales es muy fácil caer en la comparación. Total. Yo, por ejemplo, yo también creo contenido y estoy también con el tema de la moda, que me fascina. Y yo me pongo, o sea, estoy como en esa semana, hace rato no me daba eso, pero yo hoy cogía el celular y yo decía, ya no puedo seguir viendo más, o sea, porque ¿dónde está mi autenticidad, mi esencia? Claro, estas otras personas tienen otro nivel de edición o les gusta otra rama de lo que a mí me gusta, pero como que uno también tiene que respirar y también a depurar ese contenido que definitivamente a veces nos puede incomodar demasiado,
y si no estás sacando algo lindo, si no pues comparándote, también hay que entender como las emociones y en qué momento estás Y a para darse consumirlo. ayuditas, pues si Sí, uno tiene que pues darse ayuditas en ese punto. Sí, hacer esos detox es súper eso. importante, porque uno muchas veces en estos días seguía una española que yo no tenía ni idea quién era, pues uno empieza a seguir gente que nada que ver y está chévere si eso te está agregando valor. Por ejemplo, a mí me encanta la moda española, me parece divino cómo se visten, entonces yo las sigo a todas, pero hay unas que yo no entendía por qué las empecé a seguir y uno simplemente deja de seguir porque es que no me están agregando ni valor ni me están generando ningún sentimiento chévere y mezclarlo con cosas down to earth, porque uno de verdad que muchas veces se queda enfocado en la pinta, el restaurante, el viaje y cuando uno entiende lo que estamos viviendo y la realidad que es, por ejemplo, está viviendo Colombia, la realidad que está viviendo el mundo, como que uno aterriza un poquito y dice, vení, no es tan importante, no me Sí. tengo que angustiar tanto por esto. Pues proporcionalidad, no es minimizar las cosas que uno está viendo porque otros la están pasando peor, cero, cero jamás, pero sí es darle un poquito de poner como En en balance y balance. darle como jerarquía a esos problemas Sí, darle de la como la vida. importancia que se Exacto, merece. porque uno muchas veces está viviendo una vida divina, perfecta, obviamente, que tiene sus cositas, todo, y uno se busca problemas, se busca cositas Sí. donde no. Obviamente hay que hacer su investigación interior y saber, pero nada es tan grave cuando uno entiende la realidad y la dimensión de qué es grave. Tienes toda la razón. Entonces, por eso yo también digo que es muy importante tener en balance. Y también, si uno se queda pues viendo noticias siempre, depresión, porque es que obviamente todo lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado, y esto pasa todo, pues ha pasado durante toda la historia, y las noticias muestran lo más crítico, lo más grave, entonces tampoco uno irse al extremo de solo veo noticias porque entonces ahí vas a llenar la nevera de cosas no tan No, y chéveres, es el totalmente, balance. es muy pesado. Yo que trabajé en los medios y el año pasado pues que decidí ser como independiente y enfocarme también en ese proyecto, yo no podía creer, yo decía, yo no puedo creer que yo todos los días de mi vida me despertaba a mirar qué había pasado. Eso también te carga mucho Claro. emocionalmente. Claro, hay que estar enterados, pero todo en un equilibrio. Y hablando precisamente del equilibrio, hablemos como de esas rutinas que tú has establecido para no perder ese balance que tanto Ujú. amas y poder hacer universidad, ejercicio, marca, reuniones. Lo primero, como ya te dije, empezar el día en el gimnasio. Yo salgo con energía, salgo en mi peak. Normalmente, pues me arreglo, aprovecho y grabo contenido pendiente y me voy para la universidad. Últimamente me han tocado clases empiezo a las 9 o a las 12 en la semana. Voy a la universidad, estoy en un momento que amo profundamente mi universidad porque es hermosa y yo como que nunca la había visto Con esos con ojos. esos ojos, porque tiene unos espacios deliciosos para trabajar, es verde, es divina, entonces bueno, yo voy feliz y me quedo muchas veces haciendo reuniones en la universidad. No tengo casi huecos en este semestre, entonces siempre es al final de las clases y ya salgo, pues acabo más o menos 5:30, 5, estoy terminando y ya o estoy con mis papás o estoy con mi novio o me encuentro con mis amigas, siempre como que ese momento por la tardecita es también un respirito de ya cierro el computador y mañana seguimos. ¿Hace cuánto tienes novio? Hace un año, más o menos, Bueno, y como sí. para él también, ¿cómo ha sido una mujer tan ocupada? No, él Ok. también trabaja, se acaba de graduar el año pasado, entonces él también trabaja y eso me parece muy chévere porque nos entendemos muy bien en ese tema, pero también entendemos que en el día pues es rico, rico encontrarnos y ya como que uno apaga, se desconecta y es muy chévere. Entonces, estamos estas últimas semanas, hemos ido a jugar pádel
con la familia de él, entonces también es un despeje bacano, pues tratamos de hacer cositas también que uno lo despejen y no, también cuando uno tiene al lado una persona que trabaja es muy chévere porque lo entiende y él tiene horario de 6 a 6 también, entonces eso es muy chévere. Hablando, bueno, yo creo que más allá de trabajar es como, pues como construir los sueños, ¿cierto? Porque básicamente tú trabajas, pero en algo que amas mucho, ¿cierto? Y que tú misma construiste. ¿Te ves siempre así? ¿No te da miedo como que en algún momento esa pasión cambie? Que eso a veces pasa. Soy súper apasionada, soy una mujer muy apasionada de cuando me enfoco en una cosa, me apasiona demasiado. Entonces puede ser desde Be Surreal hasta tengo una clase en la universidad que de verdad es lo máximo, se llama Geopolítica. Me metí a Geopolítica 2, no la necesitaba ver, pero me metí porque me gusta mucho. Y así me ha pasado mucho en la vida, que me voy apasionando con temas. Entonces sé que siempre voy a tener algo de lo que me va a apasionar y no me da tanto susto. Pues en caso de, no sé, Be Surreal no está. Obviamente, si uno dice como que ojalá ese sea el futuro, ojalá en eso me pueda enfocar, pero yo me sueño también trabajar en una empresa, o sea, me sueño estar en una organización, quiero hacer la práctica en una empresa para ver cómo es eso y sé que eso me va a apasionar muchísimo, pero obviamente el foco es Be Surreal, pero sin miedo, pues como que no le doy tanto piensa a eso. Hoy en día que ves como tu empresa, a ver, ¿ya cuántos años tiene? ¿4? Cuatro, ¿5? sí, 4. ¿Sí te imaginabas cuando empezaste como a dónde llegar? Es que sabes que yo nunca me imaginé mi vida, ese es el problema, que a mí siempre me preguntan como, bueno, ¿y tú entonces planeaste y entonces querías darle este enfoque? Yo me fui yendo. Y en ese momento, que no sé si eso es bueno o malo, la verdad no Yo creo tengo que es muy bueno. experiencia en eso, de que si uno obviamente tiene que hacer una planeación estratégica y entonces planear, pero yo en ese momento empecé y yo me empecé a reunir, eso sí, súper importante, algo que yo en estos días caí en cuenta que ha sido muy clave y es agendar reuniones con personas que crees que te puedan ayudar o te puedan nutrir el proyecto o agendar citas, que todo eso es ya como la firma en un contrato de hay que hacerlo, porque si no, uno se va quedando como que sí, tengo que llamar a este, sí, voy a hacer esto, pero cuando tú involucras a otra persona, tú tienes que ir a una reunión. En la reunión van a surgir ideas y esas ideas van a salir los dos con tareas, muchas veces eso es lo que pasa, que listo, yo te investigo tal, y sabes que yo conozco a tal persona y tal, entonces uno ahí le salen más reuniones, entonces vas como obligándote a empezar a hacer ese camino como construyendo solito. A veces le ponemos demasiadas expectativas a las cosas, ¿cierto? A los trabajos, a los proyectos, entonces cuando eso no está, que todo es un proceso, ahí es donde nos damos demasiado duro. Creo que eso de ir fluyendo desde esas pasiones tan sencillas, que ahí conecto con otra idea y es que, mira, pues tú empezaste una marca en pandemia sin pensar que iba a ser una marca y a veces deberíamos ponerle atención a esas pequeñas ideas porque no sabemos como que de eso pueda salir algo tan grande. Pero claro, muchas veces creemos que tenemos que tener la gran idea, el gran Total. diferenciador, cuando en realidad se trata como de escucharnos bien lo que queremos hacer e ir fluyendo como sin tanto afán y tantas presiones que a veces nos imponemos. Sí, total. Y ahí dices una cosa y es que el mundo es de los doers, de las personas que hacen, de las personas que logran, porque ideas hay demasiadas buenas ideas, pero la constancia, la disciplina y hacerlo, esa es la parte dura, esa es la parte que es 1000 veces más complicada y que muy poquita gente la alcanza como a hacer. Entonces, todos los grandes empresarios, las grandes empresas empezaron con doers, con perrenque, o sea, empujando Haciéndolo. y haciendo y haciendo y haciendo. Hoy tienes personas a cargo. Sí, pero no, pues son más como freelance, entonces el taller es un taller de paquete completo, tenemos una persona que es como diseñadora, la intermediaria entre el taller y yo, que le explica lo que yo quiero
básicamente, y mis diseños en el iPad porque no tengo ni idea de pues Illustrator, tengo que aprender, ese es un curso que tengo pendiente. También tenemos un equipo que nos ayuda a hacer las exportaciones. Y trabajamos mucho pues con las multimarcas, esos son nuestros vendedores, Me hiciste literalmente. acordar de algo que te quería preguntar hace rato y era, bueno, el tema, el mundo de la moda, la industria de la moda, a veces para algunas personas se puede sentir como fría, lejana, aunque siempre hace parte de nosotros. Ujú. ¿A ti cómo te ha ido como en la industria como tal y dejar como un poco de banalizarle y decir el tema, por ejemplo, de los vestidos de baño que dirían, no, entonces los cuerpos perfectos, Ujú, entonces ella solo vende pues como pura ujú, estética, en ujú. ese mundo cómo te has sabido también mover. Sabes que yo creo que hay un tema que estás tocando súper importante y es la banalidad. A mí mis amigas me regañan demasiado porque yo muchas veces como que tenemos conversaciones muy profundas y otras banales como en cualquier grupo de amigas, y Paloma, que es súper filosófica, siempre me dice, Lola, no entiendo porque dices que la moda muchas veces puede como vestirse o eso puede ser banal. Pero es que yo creo que el mundo cogió como dos direcciones. La moda auténtica, con fondo, con profundidad. Y hay un tema y es que Amalia, una de mis mejores amigas que te estaba contando ahorita, la que hizo el curso de personal shopper, es súper tesa, me ha mostrado mucho lo empoderador que es la moda para las mujeres. Y obviamente yo soy fanática de la moda, yo me siento mucho más segura vistiéndome como me gusta, llegando a un lugar vistiéndome y siendo como lo que soy, y con la moda lo puedo reflejar. Entonces Ama me ha mostrado lo importante que es ese tema, pero yo creo que cuando hablamos de banalidad es que se queda más en marcas, en que quién es la persona que más tenga, ¿sí me entiendes? Como esa parte más de cómo lo Lo pusiéramos, lo material. material, que tiende a confundirse muchísimo con la moda, pero cuando uno está en un Colombia Moda, cuando uno se sienta con personas, por ejemplo, estaba en estos días en un conversatorio con Alicia Mejía, la fundadora de Inex Moda, y nos estaba contando lo importante que fue Inex Moda en esa época, pues que estaba pasando todo en Medellín, creo que eso fue los noventas, no me acuerdo, pero sí, la época del narcotráfico, violencia, todo esto, el rescate que fue crear Inex Moda, lo duro que fue, pero la pasión y todo lo que movilizó la moda en ese momento acá en Medellín, y fue un respiro y un golpe como con nosotros no van a poder, y con la moda se respeta, y es algo que va con un mensaje mucho más potente y con mucho más fondo que lo que pensamos que es moda hoy en día por redes sociales, pero sí tiene un fondo como esa parte, me parece súper linda toda la historia que tiene la moda. Y pues no, por lo que estoy diciendo, soy súper fan de la moda, o sea, no, sino que muchas veces tiende a malinterpretarse un poquito y a perder ese foco, y se esconde el poder que tiene la moda. Entonces, para ti, ¿qué es un vestido de baño? Para mí, un vestido de baño es un momento muy importante con la consumidora. O sea, una mujer cuando va a escoger un vestido de baño es un momento donde se está poniendo vulnerable, porque literalmente todas las mujeres creo que tenemos alguna inseguridad con el cuerpo, más en Medellín, que esa es otra cosa, otro legado que nos quedó completamente de esa época, lo hablábamos con Alicia Mejía, y es que pusimos unos estándares, entonces obviamente todas las mujeres sentimos algún tipo de inseguridad, y el vestido de baño pues tú estás casi que en pelota, pues la verdad, entonces es Sí. un momento muy sensible, y es entender cómo volver mágico ese momento, cómo volver muy especial ese momento donde te llega el vestido de baño. Por eso me encanta el furoshiki es el empaque de la marca, es una pañoleta que viene de la cultura japonesa, de los samuráis, de la cultura del baño, súper místico. Antes los monjes lo utilizaban para guardar todo lo sagrado que tenían, y se fue como repartiendo en la historia, y hoy en día es una manera de dar un regalo.
Entonces, cuando a las clientas les llega ese vestido de baño en el furoshiki, que es la pañoleta, es completamente distinto a las otras marcas, entonces es un momento muy mágico y se siente como un regalo, ¿sí me entiendes? Entonces, como que desde ese momento, entender que desde ese momento hasta que se lo ponga tienes que impactarla de una manera que quiera ponerse el vestido de baño, que obviamente nosotros tenemos control de abdomen, atrás en la nalga como el recogido, pues en la tanga el recogido para la nalga. Son cositas que le dan como ese boost Seguridad. y esa seguridad a esas mujeres, a todas las mujeres. Entonces, muy importante cuando uno, sí, está creando una marca, entender como esa reacción y tratar de hacerla lo más hermoso y mágico posible, porque sí sé y tengo la certeza y a medida que va pasando el tiempo que es un momento muy sensible, Sí. de mucha De hecho, es sensibilidad. súper difícil, o sea, es de las prendas que yo diría que es más difícil de comprar, porque, claro, estamos expuestas a que nos miren las inseguridades, uno quiere, pues, verse y sentirse bien, además la comodidad, pero sin duda como todo lo que hice, me encanta la respuesta porque yo también estoy súper de acuerdo en que ninguna prenda es porque sí, o sea, cada una nos puede aportar muchísima seguridad y muchísima confianza si la elegimos por conciencia, por convicción, no porque otros la tengan, no porque se la vi a X persona que ni siquiera tiene mi misma contextura física, y ahí es donde nos empezamos a dar súper duro, y también trayéndolo un poquito como a esa relación que se hace con esa marca que consumimos, ¿cierto? Saber de dónde viene, por qué, cuáles son las telas, cómo nació. Yo creo que más como en la moda colombiana, ser tan conscientes de eso que estamos consumiendo es demasiado bonito. Total. Y ser auténticos y tener gustos auténticos, porque nuestra cultura tiende a perder la autenticidad por encajar en un molde específico. Entonces, yo creo que hoy en día somos más conscientes, sí veo más gente hablando de esto, igual sigue el estereotipo muy fijo, que si tú te sientes bien con eso no tiene nada de malo, me parece perfecto, me parece espectacular que hayas encontrado ahí tu esencia, pero las personas que no nos sentimos que esa sea nuestra esencia, entonces buscar la autenticidad de otra manera. Y me parece muy chévere que Be Surreal sea como también esa forma de expresar eso y más con ese tema tan importante. Porque para los hombres es como que es un vestido de baño, pues es un vestido de baño. O ellos una pantaloneta. Por eso, para ellos escoger una pantaloneta es más. Nosotros nos ha tocado hacer mucho la investigación de las pantalonetas porque estábamos pensando si entrar o no en ese mercado y en las ferias solamente vimos, por ejemplo en Miami, vimos eran como 100 marcas y 2 marcas de pantalonetas de hombre. Y empecé a indagar y básicamente es porque los hombres, ¿quién les da las pantalonetas? Las novias, las mamás de cumpleaños, ese es el regalo perfecto. Entonces ellos casi nunca tienen que comprar las pantalonetas por ellos. Entonces sí, es muy distinto, o sea, es 2 momentos completamente distintos de una mujer comprar un vestido de baño a un hombre. Y además ellos pueden comprar uno. Pues o sea, una todo el año. En cambio uno quiere uno en cada paseo. Cada paseo. Y ni siquiera uno, varios para uno. Sí, total. Para uno cambiarse, Total. si usted no me gustó. El té por la mañana, el té por la tarde. Sí, es un momento supremamente íntimo y súper lindo. Y hablando también un poquito como de la marca, en su momento cuando lanzaste, habían marcas muy grandes, ¿cierto? Que tú decías como que bueno, ahí vamos. Hay personas que en este momento quieren empezar una marca de vestidos de baño. ¿Tú qué les dirías en cuanto a esos miedos que pueden tener? Cero presión, es un camino que uno se tiene que ir creando solo. Esas marcas grandes, por ejemplo Agua Bendita, los admiro impresionante. Cata ha sido la más solidaria, yo siempre hablo de Cata, porque pues Cata Álvarez, la creadora de Agua Bendita, en las ferias nos encontramos y ella me decía, Lolita, yo estuve ahí, dale para adelante con perrenque, mucha disciplina, estar ahí. Entonces, primero
ver a esas marcas grandes como inspiración, porque ya, por ejemplo, Agua Bendita nos abrió a nivel internacional, abrió con Machete todo, o sea, abrió el mercado y nos pusieron en un súper estándar como vestidos de baño colombianos, check, calidad check, diseños check, entonces encontrar esa inspiración, mucha disciplina, o sea, no solamente si es vestidos de baño, lo que te digo, ser muy conscientes que es un momento complicado para una consumidora. Y en general, emprender, mucha constancia, mucha disciplina y empezar, tirarse. Y no sentir esa presión que si no funcionó, no se va a acabar el mundo. Loli, este podcast siempre lo terminamos con una pregunta que a mí me encanta y es que no sé qué más a responder porque has dicho como de las dos partes. Qué nervios. No sé cuál es la pregunta. En la vida, para tener éxito o solo vivirla, hay que tener un guión, sí o no, y por qué. Y se puede un punto medio. Pues esa no es la idea. No, yo creo que en la vida sí hay que tener un guión y el guión uno se lo va construyendo porque es que tú tienes que tener claro qué es para ti el éxito. Para una persona puede ser algo completamente material. En mi caso es, así suene cliché, lo que sea, ser feliz. Que yo todos los días de mi vida me levante y sea completamente feliz. Entonces, ese guión está escrito y fijo, que yo para encontrar el éxito y lo que me gusta, tengo que ser muy feliz. Entonces sé que voy adaptando cosas a mi vida que me agreguen felicidad y lo que no va saliendo. Entonces, pero también hay que estar abiertos a ser un poquito flexibles y ir con lo que vaya llegando, pero siempre estar preparados. Eso es un tema. En clase de geopolítica nos estaban explicando las personas inteligentes, características de las personas inteligentes. Y un estudio pues súper teso y literal había una que es lo más lógico, aprovechar las oportunidades, suena súper obvio, pero uno muchas veces no aprovecha las oportunidades, te llaman, te escriben de una, ensayemos, entonces si esas oportunidades van llegando hay que cogerlas completamente. ¿Y cómo identificar que esas oportunidades sí son para ti? Yo me meto a todo. Yo a todo digo que sí. Obviamente hay cosas que sí me ha tocado aprender a decir que no y con lo que no sea coherente con la marca, con lo que no vaya con mi esencia. Si siento que estoy dando un paso muy grande y me estoy saltando un proceso y un camino, digo que no. Eso me pasó en Colombia Moda, aquí vamos para el Vogue Talent Square y yo les dije no, llega un comprador, me dijeron tienen que estar preparados por si llegan a pedirte un montón de unidades, entonces yo apenas estaba diseñando los vestidos de baño, ni siquiera, es que te acuerdas, yo llegué con el stand, unas referencias, ni siquiera me habían entregado la producción, entonces es saber decir que no en esos momentos, pero por ejemplo, he estado en ferias internacionales, he estado en todos los Colombia Modas desde ese momento, por meterme a convocatorias, entonces todas las convocatorias de Inex Moda me meto, y así ya he estado, vuelvo y me meto. Entonces es tratarse de meter a todo, obviamente, siempre con la curaduría de tengo que ser súper coherente con la marca. Lolita, gracias por estar aquí. Me encanta que nos hayas contado un poco más de ti, más allá de la empresa y todos los logros maravillosos que te aplaudo, pero conocer como que hay también detrás de su día a día me parece muy valioso. No, mil gracias por la invitación, me encantó esta conversación, de verdad que mil gracias. Gracias. Cuéntanos las redes sociales para quienes quieran seguir conectando. @LolaTonR, sí me llamo Lolita, pero me tocó poner Lola. Sí, se llama Lolita. Sí me llamo Lolita, pero me tocó poner @LolaTonR y @BeSurreal, B como de abeja en inglés, B-E-E, y surreal. Bueno, gracias por estar aquí. Ya saben que estamos en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, chao.